Bueno, hoy en este sábado de ustedes, esta fantástica costumbre que hemos adquirido, vamos a escuchar nuevamente a Alfredo, amigo, colega, como el otro día comentaba con alguien, uno de los pilares de USPED Latinoamérica, así que se generó esta inquietud, esta conversación acerca de tromboembolismo pulmonar, que está ampliamente descrito y charlado en adultos, pero ¿qué pasa o qué nos pasa en pediatría? Y bueno, ahí agarró la posta Alfredo y vamos a escucharlo, a ver qué nos cuenta al respecto. Desaparezco y te dejo el Zoom, amigo mío. Listo, Javi, gracias por la presentación. Bueno, sin más, vamos a caer directo en el tromboembolismo pulmonar pediátrico, que realmente parece como una patología distante, una entidad distante de lo que no ocurre en pediatría, pero lo que estamos muy lejos de la realidad. Es realmente esperanzados, siempre pensamos que nuestros pacientes no van a hacer un embolismo pulmonar y estamos muy equivocados. O sea, vamos a ver a partir de ahora la evidencia. Bueno, sin más, acá les dejo los disclosures de personas de los que Javi habló hace poco, y lógicamente no hay ningún conflicto de interés para realizar esta charla, más bien todo lo contrario, es un súper interés lo que hay por hacerla. Entonces vamos a caer de hecho en la principal incertidumbre. O sea, ¿realmente vale la pena hablar de embolismo pulmonar pediátrico? ¿Realmente hay tanta incidencia como para dedicarle un espacio? Pues sí, por supuesto, realmente hemos estado mucho tiempo considerando al embolismo pulmonar y a la trombosis venosa profunda como entidades puramente de pacientes adultos. Y realmente en los últimos años, incluso potenciado por la pandemia del COVID-19, la incidencia en pediatría de la trombosis venosa profunda y por consiguiente el embolismo pulmonar va en alza. De hecho, acá tenemos, comenzando desde 1981, con esta investigación de Bock y otros, que reportaban que, por ejemplo, más o menos el 50% de los niños con TEP tenían signos y síntomas en el periodo antemortem y realmente casi nadie pensó en ello. Prácticamente nadie pensó en ello. Se atribuyó a su dificultad respiratoria, a sus otros signos y síntomas, a cualquier otra razón, y nadie pensó en realmente, en al menos en un tercio de estos pacientes en que pudieran tener un embolismo pulmonar. Sobre todo, ¿por qué? Por pensar que era improbable. Entonces, realmente, imagen que en este año, 1981, poseían pocas herramientas diagnósticas como las que vamos a hablar, como la ecografía multisistémica pediátrica, que más bien permite monitorizar. Más que diagnosticar, que seguiría siendo el gold estándar el angioTAC, en este caso, el point-of-care ultrasound nos brinda una gama de monitoreo y seguimiento al paciente con embolismo pulmonar desde el diagnóstico de un paciente que viene sencillamente con el diagnóstico por radiología, imagenología, etcétera, de una trombosis venosa profunda de causa desconocida. Entonces, en este primer momento lo que hay que tener en cuenta es eso. Es realmente si hay la más mínima probabilidad, el más mínimo riesgo de que el paciente pueda desarrollar un embolismo pulmonar, ya desde ese momento hay que estar insolando al paciente. Esta interesante investigación de 15 años prácticamente, hasta el 2000, publicada en el 2018, pero que abarcó 15 años, desde el 2001 hasta el 2014, de Carpenter y otros colaboradores, demostró la incidencia del embolismo pulmonar en pacientes pediátricos, que generalmente, al menos estas en Estados Unidos, osciló de 0.3 a 1.4 por 10.000 niños por año. Parece poco, pero teniendo en cuenta que realmente, si analizamos este chart de acá, de 2001, donde tenemos la incidencia por 2.000 egresos a este nivel, y lo encontramos realmente al nivel de los 25 o 26%, en casi 15 años es un aumento de una incidencia importante. No así relacionado con la mortalidad, donde la mortalidad era un poco más alta en sus inicios,
que sí ha tenido relación con el advenimiento de mejorías en la terapéutica. Y acá se observa con una significación estadística importante. ¿Qué se demostró Carpenter? Que, por ejemplo, los niños pasaron de 9.8 a 24.7, que decía 25% por 10.000 en un periodo de 14 años. Sí, lo que todavía no hay una recolección específica de los años de la pandemia en pediatría, o sea, esa investigación de embolismo pulmonar pediátrico asociado, ¿no?, a COVID está por realizarse todavía, y pienso que a finales de este año en Estados Unidos hay un ensayo de lo más interesante que todavía no se ha publicado, donde referencia el aumento de la incidencia del embolismo pulmonar. Por tanto, la patología trombótica, embólica pulmonar y sus raíces en la patología trombótica venosa ya tienen que ser una asignatura pendiente en nuestro haber desde la emergencia y los cuidados intensivos pediátricos, y mucho más si tenemos puños crotosomas, si tenemos eco. Por tanto, este interesante estudio de 10 años de un centro terciario en Brasil demostró que su incidencia fue de 3 puntos, un poco más baja que lógicamente la incidencia de los Estados Unidos. Y la presencia de comorbilidad de ellos en este caso se la asignaron a la malignidad, que sigue siendo en pediatría uno de los mayores factores de riesgo, sobre todo para desencadenar éstasis venosa y patología protrombofílica en este caso, y cirugía asociada reciente asociada a catéter venoso central. Generalmente en este caso sospechar patología, sea clínica de tromboembólica pulmonar a paciente que tenga cualquiera de estas entidades. Y la etiología, o sea, la embolismo pulmonar generalmente tiene un comportamiento bimodal en este caso. La edad de presentación, recién nacidos, edad extrema y adolescencia en este caso. Son los dos grupos donde mayor se evidencia la patología tromboembólica. Los factores de riesgo y la etiología de etiopatogenia en este caso sigue siendo lo mismo, todo atribuible a las lesiones, a la tríada convencional de Virchow sobre estas y lesión endotelial y estados hipercoagulables, ya sea por protrombofilia o no. Acá vemos los mismos actores de siempre, o sea, daño endotelial, ya sea por catéteres venosos centrales, por inflamación mediada por patología como el lupus, cambios en el flujo laminar, importantísimo esto, ya sea en cirugía relacionada con anomalías congénitas de cardiovasculares, trombofilia, que a veces pensamos que los niños no tienen patología trombofílica, y en los casos que personalmente he visto, muchos se han quedado en un periodo de estudio sobre si presentan o no patología trombofílica, pero ya su presentación fue con un trombo venoso profundo. Y desde síndrome nefrótico, desde anticuerpos antifosfolipídicos, un caso que tuvimos en nuestra UCI en determinado momento, y lo heredado, o sea, deficiencia anticoagulante, etcétera. Proteínas S, C, también deficiencia de S, y de antitrombina 3. Se han visto esos casos en manera general. Entonces, realmente en embolia pulmonar, ¿qué ha diferido? Realmente prácticamente se parecen mucho y tienen mucha similitud con la patología tromboembólica pulmonar en el caso de los adultos, pero sí difiere que, por ejemplo, en el caso de los niños, puede asociarse a presentarse de manera sintomática. En este caso, este interesante estudio de un monocéntrico de sueco asociaron que había una prevalencia de enfermedad tromboembólica pulmonar asociada con TBP, pero el 30% de esa muestra estaba asintomática. Y es verdad que, por ejemplo, se recomiendan muchos scores, el score de West, score de Geneva, pero generalmente su sensibilidad y especificidad para pediatría ha sido bastante baja. ¿A qué me refiero con esto? Paciente pediátrico que tenga cualquier tipo de las comorbilidades asociadas a factores de riesgo anteriormente mencionados, que presente con cualquier sintomatología clínica sugerente de patología tromboembólica, ya es un paciente que hay que reconsiderar, aunque no tenga un score de alto riesgo, en que pueda desarrollar un tromboembolismo pulmonar. Por tanto, es un paciente que ya rápidamente hay que comenzar a isolar. No tanto aplicar el gol estándar, que sería la angiotac en este caso,
el angiotac sí realmente sigue siendo el medio diagnóstico de mayor especificidad y sensibilidad para diagnosticar la embolia pulmonar, incluso en pediatría. Esta excelente revisión de embolismo pulmonar en pediatría, desgraciadamente para su época, bueno, fue 2017, realmente no habla de las ventajas ni desventajas de la ecografía, o sea, ni siquiera la incluye como un método diagnóstico, porque realmente no es un método diagnóstico gold standard, con alta sensibilidad para diagnosticar lo que sobre todo diagnostica el point-of-care ultrasound son los cambios dinámicos y morfológicos cardiovasculares específicamente y su monitoreo, sobre todo en aquel paciente que ingresó, como les decía, con una patología de trombosis venosa profunda, ya conocida, digamos en este caso, o una patología protrombofílica, como es la sepsis, como es cualquier otro estado, como un síndrome nefrótico, y usted comienza a observar su corazón, comienza a observar ese trombo, comienza a observar si el trombo responde a la terapia, en este caso, trombolítica, si está aplicando la terapia trombolítica, y observa si empiezan a observarse cambios preclínicos ecográficos en este caso, que eso sí lo recomiendo. O sea, la ecografía tiene que seguir siendo como un monitor al lado del paciente. Entonces acá sigue siendo el scan de ventilación perfusión, por ejemplo, uno de los mejores, y la angiografía pulmonar, o sea, la angiotac, sigue siendo probablemente el estudio de mayor referencia, así como la angiografía pulmonar de manera general, que sigue siendo el gold standard. En este mismo estudio ellos hablan, este mismo review, ellos hablan de la ecografía, pero la ecografía, como les decía, como un estudio auxiliar para determinar los cambios hemodinámicos y morfológicos a nivel cardiovascular, y recomiendan en este caso los signos de tromboembolismo pulmonar, que sería en este caso por sobrecarga de presión, o sea, la dilatación del ventrículo derecho como uno de los signos principales, la hipocinesia, sobre todo de segmentos medio basales, y movimiento anormal del tabique interventricular o su aplanamiento. Insuficiencia tricuspide, falta de colapso de la vena cava inferior durante inspiración, y la hipocinesia del BD, que la consideran muy específica en este caso, pero poco sensible para embolia pulmonar. Entonces, realmente, en otro review retrospectivo interesante sobre el presentación, manejo y resultados de pacientes con émbolo pediátrico, de 18 pacientes tratados por embolia pulmonar en una institución durante 10 años, y esto es importante, lo que se recoge en la manera de conclusión, los signos vitales y datos de laboratorio, como les decía anteriormente, no predijeron la gravedad de la enfermedad o la carga del coágulo, y necesitaron lógicamente angio-CT para el diagnóstico de todo menos en un caso. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, no trate de extrapolar necesariamente el score de Geneva, el score de Wells a su paciente para determinar que tiene un bajo riesgo. Son scores que realmente no se estudiaron, ni estratificaron, ni midieron en pacientes pediátricos. Pero, ¿qué debe hacer? O sea, clasificar a su paciente como un paciente de riesgo, más que sencillamente hacerlo de leve, moderado, riesgo severo de desarrollar una embolia pulmonar. En este caso, clasifíquelo de riesgo y siga al paciente. Y si empiezan a aparecer algún tipo de manifestación clínica, considéralo por encima de todo como un principal actor al embolismo pulmonar. Este maravilloso review, en este caso, del rol de la ecografía, aquí en este caso es dedicado a la ecografía en el manejo del embolismo pulmonar agudo. Disculpen. Sí tratan de estratificar los hallazgos ecocardiográficos para el diagnóstico del embolismo pulmonar sospechado. En este caso le da mucho valor a, lógicamente, observar un trombo. Entonces, si observa un trombo en tránsito con un posterior, un desarrollo clínico compatible con embolismo pulmonar, es prácticamente patoneumónico lo que acaba de diagnosticar, con sus diferentes, acá en este caso, razones de verosimilitud negativas y positivas. En este caso maravilloso, la del signo de McConnell y el trombo de corazón derecho, en este caso, con siete veces en este caso, la probabilidad del signo de McConnell.
quienes pierden un poco de especificidad, de recogida, o sea, pool de diferentes estudios, la impresión general del strain del ventrículo derecho, con 83 y un 95% de confidencia. En este caso, también el diámetro de la dilatación del ventrículo derecho, que acá pierde, en este caso contra los demás, pero para mí tiene un pronóstico cualitativo importante cuando estamos en un espectro clínico determinado. Y así los diferentes signos de los cuales vamos a hablar a continuación. Acá sí describen, o sea, la ayuda de los hallazgos en distinguir el embolismo pulmonar agudo a distinguirlo de la hipertensión pulmonar crónica. En este caso, desde el strain longitudinal de la pared libre del ventrículo derecho, que en este caso su diferencia es menor magnitud, aproximadamente de menos 10 a 15%, generalmente teniendo en cuenta que en el caso de la hipertensión pulmonar crónica, estos valores típicos de strain son de menos 14 a nivel del apical y menos 20 a nivel del segmento medio basal, ya en la base del 23%. Y así poco a poco, sobre todo, este cuadro es importante porque a veces vemos dilatación de cavidades derechas, etcétera, y no tiene que ser un tromboembolia pulmonar. Hay que hacer estas diferenciaciones, sobre todo en pacientes que tienen enfermedad pulmonar conocida y hipertensión pulmonar crónica en pacientes fibroquísticos, etcétera, que ya lo conocemos. Pero en este caso requieren esa valoración y requieren esa distinción. Esto se aleja un poco del point of care ultrasound y se mezcla más un poco con cardiología, con el hecho de dedicarse un buen rato, unos 20-30 minutos a evaluar al paciente, pero si el paciente está exactamente en el medio de esa incertidumbre, es necesario hacer esta diferenciación que también estima presión arterial sistólica de la arteria pulmonar y severidad de la regurgitación tricuspidil. En el 2019, para placer de varios, salieron las guías para el diagnóstico y manejo de la enfermedad pulmonar embólica, en este caso generalmente de manera general, o sea, para adultos. No existe un consenso, existen pequeños consensos, pero no una guía con el peso de esta guía para hablar de embolismo pulmonar. O sea, hasta ahora no ha salido ninguna con esa fuerza y de peso. Entonces, en este caso sí hablo de la ecografía transtorácica, específicamente en pacientes con, disculpen, sospecha de embolismo pulmonar con inestabilidad hemodinámica. ¿Qué debe hacer usted? Debe utilizar a pie de cama, como bien dice aquí, bien claro, la ecografía transtorácica. ¿Qué va a observar? Puede observar dos escenarios, o sea, disfunción ventricular derecha, puede tenerla o puede no tener. Si no tiene disfunción ventricular derecha, busque otras causas de shock e inestabilidad. ¿Por qué? Porque ya es un paciente que usted viene, que tiene clínica de sospecha de embolismo pulmonar y realmente ya usted está observando directamente el corazón. En el caso de que sí haya disfunción ventricular derecha, tiene que hacer de manera inmediata el angiotac y continuar la monitorización con la ecografía en este caso. Aquí le hablan las diferentes. Lógicamente, le pregunto en un momento si usted dispone de la angiotac en este caso. Si dispone, bueno, y su angiotac es positivo, trátelo como un embolismo pulmonar de alto riesgo. Si no, busque otra causa de shock o inestabilidad. En este caso, si en la angiotac no aparece realmente. Es un algoritmo bastante interesante, pero en este caso vamos a hablar específicamente, como ustedes conocen, de la ecografía. En este mismo review viene de manera general un diagrama hermoso que se conoce como la espiral de la muerte, en el caso del embolismo pulmonar, que comienza desde la dilatación del ventrículo derecho, sobrecarga de presión en este caso, la insuficiencia tricuspidil, la tensión de la pared del ventrículo derecho, y así va haciendo todo, va pasando por todas estas etapas: caída del gasto cardíaco, caída de la precarga del ventrículo izquierdo, caída de la presión sistólica, etcétera, todo el recorrido del shock constructivo hasta que lo lleva lógicamente a la muerte. Este diagrama es excelente, se lo puedo
pueden descargar acá donde les dejo los QR de todos los artículos que discutimos acá. Entonces, aquí bien, vamos a la situación de los signos ecográficos que recomienda este review que tienen algún tipo de sensibilidad o especificidad para determinar el embolismo pulmonar. En este caso, tenemos signos cualitativos interesantes como observar un ventrículo derecho y alargado. Todo esto es asequible y observable en pacientes pediátricos y personalmente lo hemos visto. Al final vamos a declarar cuáles son los signos a buscar en el paciente pediátrico y que realmente no han tenido, y aquellos que no han tenido realmente una gran especificidad en pediatría. En este caso, crecimiento del ventrículo derecho en el eje parietal largo. Puedo empezar desde ahí. Puedo observar el ventrículo derecho dilatado con una relación que comienza a ser mayor de 1 del ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, y si puedo observar el signo de McConnell que hablaremos luego a continuación en las mismas 4 cámaras acá. Ya en el eje parasternal corto puedo observar un septum interventricular aplanado, generalmente por la presión del ventrículo derecho, y puedo observar como signo importante del shock obstructivo una vena cava inferior dilatada, distendida, con disminución de su índice de colapsibilidad en una vista subcostal. Ya otro tipo de signos que son muy interesantes porque lo puedo utilizar con aquellas personas que tengan conocimiento de ecocardiografía avanzada. Serían, por ejemplo, el famoso signo 60-60, que es la coexistencia de un tiempo de aceleración en la eyección pulmonar, en este caso, de menos de 60 milisegundos, y una muesca medio sistólica con moderadamente elevada, menos de 60 milímetros de mercurio. Este es el 60-60 sign, y que generalmente usted puede, en este caso, el peak sistólico lo va a hacer a nivel de la válvula tricuspide, en este caso. Es esto que tenemos acá. Y acá va a observar el notch a nivel de la pulmonar. En el caso de un signo de alta sensibilidad, especificidad, por supuesto, es el trombo derecho, en este caso intracardíaco, que por favor, digo por favor porque clínicamente esto es un signo maravilloso. Ya, vi el trombo, felicidades si lo pudo ver, si alguien nos ha podido ver en el curso de un trombo pulmonar, es bastante infrecuente, pero a la vez que es infrecuente, tiene ese peso de diagnosticarlo. En el caso del EMOD, usted puede realizar la excursión del anillo, en este caso, sistólico a nivel tricuspidio, acá. La EMOD o el TAP se le daría generalmente, por eso le digo, variado para adultos, menos de 16 milímetros de mercurio, pero siguen siendo signos que a veces se ha observado embolia pulmonar importante, sin que ninguno de estos signos puedan aparecer. El 60-60 sí tiene bastante peso, así como, lógicamente, en el Doppler tisular, la disminución del pico sistólico de la onda S, en este caso, menos de 9.5 centímetros por segundo para pacientes adultos. O sea, estos son los signos ecográficos declarados de gran ayuda para diagnosticar. De gran ayuda, digo, ninguno es al 100%, pero muy cerca. E incluso pueden aparecer 1, 2 o 3 de manera aislada, y algunos no aparecer en el momento de su evaluación clínica. Y luego quizás viene otro observador y lo diagnostica después. Acá estamos observando, por ejemplo, la disminución del TAPSE en AIC en un paciente con embolia pulmonar, un TAPSE importante, y acá un TAPSE reducido. En este caso también la disminución del pico sistólica de S, como disminuye acá a nivel Doppler, el tisular. Y acá les voy a empezar a dar unas imágenes en este caso, un caso particular de hace tiempo atrás, cuando comenzamos a hacer algún tipo de video de manera amateur en Cuba en aquel momento, y acá vamos a observar. Vamos a observar un paciente esto fue un paciente que tenía un shock séptico, un paciente, incluso un niño que jugaba béisbol, un prospecto
de nuestro país que jugaba béisbol, un joven adolescente grande para su edad, 13 años, pero no era obeso, pero corpulento, que tenía en este caso un shock séptico por Staphylococcus aureus, y las principales evoluciones clínicas fueron que tenía dolor en el miembro inferior derecho. A las 48 horas, si acaso, un poco más, 72, ingresó en la UCI con dificultad respiratoria y signos de shock, paciente que estaba choqueado, y comenzamos a hacer nuestras valoraciones ecográficas en ese momento. O sea, aquí van a ver un video que está editado, pero vamos a concentrarnos acá. En este caso se ve bastante mal en ese momento porque era un signo, disculpen, era un Toshiba Vision en ese momento que teníamos para valorarlo, que todo el mundo se queja de que a veces tienen equipitos que no son Doppler o que no son de avanzada, pero no hace falta para este tipo de situaciones. Entonces acá en este caso podíamos ver una variante del signo de McConnell. Digo variante porque realmente, vamos a ver el video, ¿no? Lo que van a notar es hipercinesia apical, o sea, casi toda la cinesia del BD está expensa de su porción apical con hipocinesia de segmentos medio basales. Y lógicamente van a ver una relación 1 a mayor de 1 por encima del ventrículo izquierdo y aplanamiento del septum interventricular. Ese era el McConnell en ese paciente. Y acá vamos a ver a continuación. Vamos a ver el tamaño del ventrículo derecho, la gran sobrecarga de presión que ejerce sobre el ventrículo izquierdo y el aplanamiento y la forma en D del ventrículo izquierdo. Miren cómo el D pierde su forma elíptica y aparece una D, siendo su porción del septum la que denota este aplanamiento del septum interventricular, la que da la apariencia en D en este caso. Una edición precoz. Acá sí, el paciente en un momento presente parada cardiorrespiratoria debido al choque importante, y luego de la parada noten, además en esta vista subcostal pueden apreciar el gran tamaño que fue sufriendo el ventrículo derecho contra el ventrículo izquierdo hasta acá de presentar una relación 2 a 1. De hecho es una relación 2 a 1, miren el tamaño del ventrículo derecho. Realmente grande, realmente una sobrecarga de presión importante y un manejo ventilatorio complejo en este caso. O sea, el paciente desgraciadamente respondió en un momento determinado a la terapia trombolítica, etc. Pero desgraciadamente luego el fallo múltiple del órgano sobrevino y falleció lamentablemente. Este es otro ejemplo donde se van a observar mejor los signos. ¿Por qué? Porque yo siempre les recomiendo que traten de grabar esto con la mayor ética posible, estos eventos, porque realmente no es tan frecuente observar toda esta cantidad de signos en pacientes pediátricos, y por eso si aparece, si tienen la posibilidad, por favor grábenlo, porque es la manera de que tenemos otros de aprender y sus colegas hacen. Sí nos sirvió mucho el caso anterior para monitorizar la sobrecarga de presión del BDI asociada con la ventilación mecánica en este caso. O sea, tratar de disminuirlo y jugar con esta cuestión hemodinámica que es realmente extremadamente compleja. En este caso es un video profesional, mejor, donde vamos a observar también el gran tamaño del ventrículo derecho, el aplanamiento del septum interventricular, en este caso, ¿qué es lo que va sucediendo? La sobrecarga de presión va ahogando al ventrículo izquierdo y disminuyendo, lógicamente, su precarga y por consiguiente en un momento el gasto cardíaco, hipotensión arterial y el shock obstructivo instaurado. Que se observa muy bien esta imagen. Miren acá el tamaño de la cavidad derecha con respecto a la cavidad izquierda y curiosamente, en este caso lo curioso era que el paciente tenía el embolismo pulmonar instaurado y era un paciente que tenía un TAPS normal. Por eso les quiero decir que
esencialmente no tienen que ir de la mano todos los signos, sino es la concatenación clínica con un hallazgo de algunos signos de validez lo que le puede llevar a usted a hacer el diagnóstico apropiado, no de todos. Acá en este caso, otro caso de embolismo pulmonar importante. En este caso, ¿qué hacíamos? Se observa mejor el McConnell en este caso que en la imagen personal del paciente pediátrico anterior. Miren, como toda la cinesia, lo voy a retroceder nuevamente, esta expensa de la parte apical, una hipercinesia y prácticamente el segmento medio basal ni se mueve. Vamos a retroceder. Miren acá. Ese es el signo de McConnell. Es un McConnell clásico. Acá estamos viendo en el angiotac el efecto en este caso, del embolismo pulmonar. Entonces acá hay otras imágenes. ¿Por qué? Porque quiero enseñar los signos. ¿Cómo se ven? Los diferentes signos del embolismo pulmonar, que son de igual manera tanto en adultos como en pediátricos. Aquí ven el famoso trombo en tránsito. Felicidades. Nuevamente el aplanamiento constante del septum interventricular. Y otro trombo en tránsito. Esta imagen está maravillosa porque es el trombo en tránsito con un McConnell. Acá les quiero enseñar que, por ejemplo, ha habido algunas asociaciones de ecografía pulmonar, o sea, hallazgo de ecografía pulmonar, específicamente en pacientes con embolia pulmonar. En este caso, ¿qué se observa? Generalmente se ha descrito un engrosamiento o un shred sign, un signo en este caso, el despedazamiento de shredders. Recuerden el de las tortugas ninja, en este caso de 0.5 hasta 3, incluso en milímetros o hasta más, como comienza a observarse como si el paciente tuviera una gran consolidación subpleural, como la gran irregularidad y caída y desfiguración de la pleura en estos pacientes. O sea, son pacientes que se diagnosticó primero una tromboembolia pulmonar por ecocardiografía convencional en este caso, y luego se observó que tenían estas patologías pulmonares. ¿Qué sí se puede hacer? Se puede hacer desde la parte pulmonar al eco, con paciente que usted está monitorizando diario. Esa es la importancia de ver a todos los días a su paciente con el eco pulmonar o con la ecografía multisistémica pediátrica. Su paciente crítico merece hacerlo todos los días. ¿Por qué? Porque es un paciente que no tenía esto y de momento lo tiene bilateral, o comienza a observarlo de un incremento de este shred pulmonar, y cuando compara y observa el corazón va a notar lógicamente los cambios morfológicos a nivel del corazón de manera preclínica. Este es otro caso que realmente no me dio tiempo casi hacerle el eco cardiovascular, porque esto fue un trombo gigante, importante, a nivel de subclavia derecha, pospunción. El paciente tuvo un cateterismo, en este caso complejo, y el cateterismo complejo se realizó en ese momento, se realizó a ciega. O sea, esa es la importancia también de incorporar aquella gran charla que dio el doctor Luis Sabaján hace unas semanas, para minimizar las complicaciones. ¿Por qué lo digo? Porque este paciente desarrolle este gran émbolo, este gran trombo, disculpen, a nivel de la subclavia derecha, y por consiguiente no se instaura de manera inmediata una terapia trombolítica, o tan siquiera comenzar con heparina de bajo peso molecular, y lentamente lo pudimos ir observando, pero se empieza a fraccionar el trombo y la paciente que ya desgraciadamente tenía shock séptico también asociado, comienza con una clínica compatible con una embolia pulmonar, y lo que sí asesoramos en el momento fue prácticamente casi observamos trombo en tránsito, y la paciente presentó una parada cardiorrespiratoria y falleció lamentablemente. Incluso pudimos ver éxtasis importante y varios fragmentos de trombo
durante la reanimación guiada en este momento por ecocardiografía transtorácica. ¿Qué les quiero decir? Que realmente el point ultrasound es un monitoreo, y yo lo vuelvo a repetir, en el caso de la patología, porque yo puedo seguir este trombo, incluso valorar 48 y 72 horas la efectividad de la terapia trombolítica de los anticoagulantes, en este caso, y evitar que el paciente haga una embolia pulmonar. No solo el hecho de monitorizar, registrar, porque ya una vez instaurado, el tromboembolismo pulmonar, la mortalidad es elevada, y más si presenta sobrecarga de presión tan importante como la que tenía el primer paciente del shock séptico por aureus, que realmente, o sea, no quiero que se queden realmente ir a mirar las características de la tromboembolia pulmonar, sino más bien poder actuar antes de ellas, ser precoces. Por eso, y actuar rápidamente sobre esta situación para que no sucedan estos desenlaces importantes. Hay otro registro de casos que hemos tenido donde sí se pudo actuar, sobre todo en la trombosis venosa profunda. Se diagnosticó la trombosis, se hizo un monitoreo constante por imagen del trombo, y el paciente no desarrolló. ¿Por qué? Porque fuimos precoces, porque fuimos rápidos. Incluso en identificar aquellos estados protrombolíticos, disculpen, protrombofílicos, como serían los estados de hipercoagulabilidad inducidos por la sepsis o los estados de inflamación, en este caso. Y a esos pacientes, si lo permiten, aplicar la terapéutica adecuada. Bueno, para hacer una charla de las mías, como diría Javi, ha sido una charla bastante somera, bastante rápida. ¿Por qué? Porque quería concluir con cuestiones precisas, cuestiones rápidas. La incidencia del tromboembolismo pulmonar en pediatría se ha elevado muchísimo. Yo espero, y que se acaben de publicar esos artículos que incluyen a la pandemia de COVID en el caso de los pacientes pediátricos y su incidencia en los episodios de embolia pulmonar asociados y de trombosis venosa profunda. Y realmente el alza, si aquella curva iba por 25, yo diría que en Estados Unidos ya andará sobre el 30% por cada 10.000 pacientes. La ecografía de pie de cama, el point ultrasound, tiene una herramienta de monitorización y rastreo de la trombosis venosa profunda. Hay que anticiparse, ya sea incluso esta misma que describimos, la traumática, que a veces parece que no, que alguien decidió realizar las ciegas y hizo 5, 6, 7, 8 intentos, que realmente no es su culpa, pero podía haberlo mejorado con la cuestión ecográfica, al menos darse cuenta, porque incluso tenemos estados de ya pacientes que ya llevan 7, 8, 10, 15 días, y vamos a hacer una nueva recanalización y ya estaba el trombo a nivel venoso, y lo que hacíamos más bien era aceptar el trombo y mandarlo a la circulación anémica. Entonces es una herramienta de monitorización y rastreo y de precocidad para evitar el embolismo pulmonar, que como bien vieron está asociado, sobre todo aparece en pacientes neonatos que tienen vías, ya sea insertadas periféricamente o vía central, y en aquellos pacientes adolescentes que generalmente sí tienen estados protrombofílicos. Entonces pacientes que ya tenemos hasta 18 años, chicas embarazadas, etc. Pacientes con lupus, pacientes con síndrome nefrótico, que lo hemos visto también, con patología tromboembólica, o que comiencen a tener una clínica y no pensamos de primera entrada en que puedan tener una patología tromboembólica pulmonar. El poco rutinario o multisistémico pediátrico sistematizado de todos los días en crítico, yo personalmente lo recomiendo. Yo recomiendo hacer ecografía multisistémica pediátrica a su paciente crítico todos los días. ¿Por qué no? Eso debería ser casi prácticamente ahorita un protocolo, aunque realmente ver el corazón, aunque no tenga clínica cardiovascular, por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque la ecografía multisistémica pediátrica detecta escenarios preclínicos, y usted no es recomendable esperar que venga la hipotensión. Por supuesto que no, es recomendable detectar qué es la causa y tratarla. Y puede detectar cambios precoces de la dinámica y lógicamente la morfología cardíaca. Eso soy yo, lógicamente, con los chicos tratando de hacer la ecografía de pie de cama en pacientes. Ahora, los signos, la conclusión más importante de esta charla sería: los signos ecográficos más frecuentes en la tromboembolia pulmonar, ¿cuáles son? ¿Son el 60-60, que es maravilloso? En pediatría realmente no.
¿Realmente el McConnell en pediatría? No, sí, son signos de alta sensibilidad y alta especificidad, pero para pacientes pediátricos siguen siendo los signos cualitativos de sobrecarga de presión en el ventrículo derecho. ¿Cuáles serían estos? Serían el ventrículo derecho dilatado, que comienza cuando usted observa a un paciente que no tiene patología hipertensiva crónica o no tiene patología cardiovascular asociada previa, usted lo ha visto antes o cardiología lo ha visto antes, y realmente comienza, incluso de manera preclínica, con esta dilatación del ventrículo derecho. Hay que pensar que una puntual de que las tres primeras causas que puede tener este paciente, una de ellas es la tromboembolia pulmonar, y empezar a buscarlo de manera, ya sea por estudios de laboratorio o realizar incluso una angio-CT en este caso. Si lo sospecha y el paciente está crítico, hágalo. Si usted nunca sospecha nada, nunca lo va a diagnosticar. El otro signo sería el aplanamiento del septum interventricular, lógicamente, acá en el pared terrenal corto, y la BCI dilatada. Estos signos cualitativos se han asociado con sospecha preclínica incluso de patología tromboembólica pediátrica, tromboembólica pulmonar en el paciente pediátrico. O sea, son los signos a buscar. Si después tiene tiempo, o si después, pues, lógicamente, puede realizar todo la pesquisa de todos estos los signos completos, maravilloso, va a aportar mayor especificidad a su estudio. Bueno, sin más, es un tema recurrente, interesante, importante y que en los próximos años cobrará mayor vitalidad. Muchísimas gracias, Alfredo. Buenísimo, buenísimo. Y hay una pregunta de David, creo, por ahí por el chat, ¿la viste? No, no la he visto, voy a verla ahora. Ah, mira acá. David. Una pregunta, ¿qué sugerencias específicas al insonar las venas profundas de, por ejemplo, las piernas, si es que estamos buscando diagnosticar o descartar la tromboembolia? O sea, por ejemplo, hay algunas referencias, algunos estudios, incluso algunas cuestiones personales que a radiología o algunas cuestiones, a algunas personas no les gusta que realmente hagamos compresión importante a nivel venoso profundo. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, es cierto que personalmente una de las maneras que tenemos cualitativas de detectar una trombosis venosa sería hacer compresión. O sea, la compresión importante a veces termina cuando no tenemos una buena ganancia, etcétera, para ver el trombo, lo localiza. O sea, generalmente no se recomienda hacer una presión excesiva, no se recomienda hacer. ¿Por qué? Porque una presión excesiva en determinado territorio puede hacer desprender fragmentos de ese trombo. O sea, una presión gentil o sencillamente tratar de buscar una mejor imagen o un mejor ecógrafo o incluso utilizar el Doppler. El Doppler le va a permitir observar en ese caso la luz real del vaso. Otra cuestión sería, si esa es la pregunta, David, específicamente sería, como mismo hay un protocolo RACIBA de acceso vascular, hay protocolos de aproximación a las estructuras vasculares. En este caso, cuando se sospecha trombosis venosa profunda, que generalmente suele tener una clínica. En pacientes, incluso yo las he detectado y tengo colegas que lo han detectado al revés. O sea, pacientes que no sabían que tenían trombosis venosa profunda comienzan con signos probables clínicos de trombosis pulmonar. Entonces, ¿a dónde fuimos directamente? A buscar las femorales, que generalmente son el porcentaje más elevado en la etiología del tromboembolismo pulmonar. Y ahí lo he encontrado. Entonces, si habría que hacer alguna manera, algún algoritmo de buscar secundario, ya con el tromboembolismo pulmonar en curso sospechado, no comenzando por la parte vascular, sería empezar por la femoral y luego ascender. Ha habido trombos, lógicamente, en territorio popliteo, pero generalmente el más frecuente es el femoral. Yo creo que también requiere otro entrenamiento. Lo que pasa es que uno lo mira los protocolos de trombosis venosa profunda y los adultos la buscan, es parte de su focus de todos los días verlo. Exactamente, exactamente. De nosotros realmente no, de la parte pediátrica.
Nosotros no lo tenemos nosotros por ahí visualizado, y me parece que yo las veces que he intentado me ha costado mucho ver los vasos periféricos, esta cuestión que tienen tan aceitados los adultos. Por acá había más preguntas, a ver si hay más preguntas en el chat. Muchas felicitaciones, obviamente, de Venezuela, Marilú de Chile también, Pablo no sé de dónde es, no lo conozco a Pablo. Nancy de Guatemala también te felicita. Bueno, David creo que es de México, creo que lo conoces, a David también te felicita. Sí, me suena, me suena. Así que muchísimas gracias por la... Ah, Luis, otro nuevo acá del grupo, Luis, también de acá de Argentina, te saluda, Luis Llano. Ah, Luillano, otro conocido. Pablo, No, un gusto quería decir otra cosita con la respuesta con respecto a la pregunta de David, que por ejemplo, en este caso, aquel caso que yo coloco del trombo de subclavia es otro, es tener en cuenta que, por ejemplo, es tener en cuenta el escenario clínico, por ejemplo, de esa chica me dijeron, por ejemplo, comenzó con dificultad respiratoria, no sé qué, ya habíamos visto el trombo, y digo, por ahí vamos, digo, vamos a ver el trombo de nuevo. Entonces fuimos directo a la subclavia y vimos que se estaba fraccionando. Entonces, ir directo también a la situación cuando hay sospecha. tengo. Excelente, ¿cómo va? Desde Lima, Katia también. Bueno. Felicitaciones de todos los puntos del continente, Alfredo, como siempre. Saludos y gracias a todos por estar acá. Yo creo que lo discutíamos acá en nuestro servicio hace poco, acerca de la necesidad de hacer ecografía multisistémica diaria o no. Si es parte del examen físico o no es parte del examen físico, o si se aplica solo cuando hay algún hallazgo patológico. Me parece que ahí tenemos que seguir evolucionando el concepto y seguir madurando un montón en ese sentido. Hablábamos, por ejemplo, con Adriana, Adriana no está en este grupo, pero es una terapista pediátrica de salud. Ella, conversando con urgenciólogos de adultos, se asombraban cómo los pediatras manejan los líquidos a ciegas, por ejemplo. ¿Cómo expanden a ciegas? Todavía pasa eso. Todavía pasa. Así que nos queda un camino largo. Sí, no podemos seguir siendo los que esperan 5 o 10 años que hay investigaciones en adultos o algo parecido para poder decir, acá estamos nosotros. No debe ser así. Son muy dogmáticos. Hemos salvado muchas vidas, pero los pediátricos somos muy dogmáticos. Bueno, gente, que tengan un hermoso fin de semana. Nos encontramos el sábado que viene. Gracias a todos los presentes. Ya dentro de un rato, en el transcurso del fin de semana, subo la charla de YouTube para que la repasen o la comparto. 500. Estamos ahí remando para llegar a los 500. Sí. Así que nos encontramos el sábado que viene, gente. Un abrazo inmenso y buen fin de semana. Gracias, Alfredo, por el tiempo y por la charla. Gracias a ustedes. Gracias por vernos.